noches. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Esta noche me acompaña la magíster Yaskara Chumacero. Ella tiene una licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Mayor de San Simón y tiene una maestría en Investigación en Ciencias Sociales. Buenas noches, Yaskara. Buenas noches, Dani. Gracias por la invitación para poder compartir en este espacio. Bueno, el tema que hoy día nos convoca es hablar sobre tu tema de investigación, que tengo entendido la has realizado durante tu maestría en Segovia, España, que titula El ser y deber ser de la mujer y del hombre en el cuidado remunerado de los ancianos, ¿no? A ver, explícame un poco de tus motivaciones. ¿Por qué crees que ahora es importante? Porque está en agenda, además, incluso en agenda política, hablar del trabajo del cuidado. Entonces, ¿por qué crees que es importante estudiar el trabajo del cuidado? Bueno, en el contexto específico, por ejemplo, de España, ¿no? A mí me surgió el interés de hacer esta investigación porque tú ves la alta ola de migración de mujeres, ¿no es cierto? Que si bien van por un trabajo, pero van a hacer un trabajo que reproduce los roles reproductivos, ¿no? Entonces, desde ahí empezó, ¿no? digamos, mi análisis. Honestamente, antes, cuando estaba acá en Bolivia, no podía como visualizar esta necesidad del trabajo del cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica, el cuidado sigue manteniéndose en la esfera invisible, porque la siguen asumiendo las mujeres. Entonces, como no se ha posicionado mucho en la agenda, ¿no?, pública, política, mientras en países como Europa, en el caso específico de España, por ejemplo, desde el 2007 que empezó la crisis fuerte, entonces las mujeres han empezado a trabajar. Y de acuerdo a los datos estadísticos del INE, es más de aproximadamente 1 millón de mujeres que han dejado de ejercer sus trabajos domésticos, ¿no? Y en todo caso, el cuidado de ancianos. Entonces, de ahí emergió la necesidad de ahora quién cuida a los abuelos, quién cuida, ¿no?, a las personas adultas mayores. Entonces, ante ese vacío, han tenido que ver la necesidad de que suplan con el trabajo de alguna persona específica, ¿no? En este caso, que son las migrantes que vienen a suplir. Y eso nos permite visibilizar, por ejemplo, que acá en Bolivia, como todavía, digamos, sigue en la esfera más privada, más doméstica, entonces no ha habido esa necesidad de contratar a alguien, ¿no? Eso. El otro tema es que en España, hay como las poblaciones dependientes, que son los niños, los ancianos y personas con discapacidad, ¿no? Más dependientes del cuidado. En España, en este caso de los niños, por ejemplo, es una muy baja tasa de natalidad, ¿no?, en toda Europa en general, y la tasa de esperanza de vida es alta, ¿no? Entonces, por eso ya lo denominan como bomba demográfica, porque hay una alta tasa de ancianos y ¿quién los cuida, no? Entonces, desde ahí empezó, ¿no?, esto, y realmente me parece muy interesante también llevarlo hasta nuestros propios países latinoamericanos, ¿no? Porque si bien lo asumen las mujeres, pero ¿cuánto tiempo invierten y por qué siempre está feminizado el cuidado de la mujer, ¿no? Entonces, todo aquello, ¿no? Y además hablamos de trabajo no remunerado. No remunerado. Tú has estudiado el trabajo remunerado, ¿no? Exacto. Esa es otra diferencia, y además has incorporado también a los hombres. Claro. Mira, yo no había pensado en ningún momento trabajar con hombres. Era solamente mujeres, porque te das cuenta igual, ¿no? Mi enfoque igual no bien naturalizado. ¿Quiénes cuidan ancianos? Seguro mujeres. Mujeres, claro, ¿no? Así. Y ese era. Pero cuando fui en Segovia y bueno, en otros igual municipios, ¿no?, o ayuntamientos, hay instituciones que ayudan, ¿no?, a los migrantes a conseguir empleo. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Fui y ahí me topé con hombres que ejercían este trabajo, ¿no?, de cuidados. ¿También son migrantes? Migrantes, ¿no? El trabajo de cuidados de ancianos en Europa en general y en España lo realizan generalmente en un 95% inmigrantes. ¿Por qué? En España se tiene como la cualificación de los trabajos, ¿no?, que va del 0 al 4. Y el trabajo doméstico, como tú sabes que siempre ha sido invisibilizado, poco valorado y desprestigiado, tiene un nivel de cualificación 0. Por lo que ninguna persona española está dispuesta a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, ¿quiénes los hacen? Los inmigrantes, de manera informal, más que todo, ¿no?, porque son inmigrantes que están indocumentados, ¿no? La diferencia es que las mujeres latinoamericanas, digamos, van con ese proyecto laboral, como que voy a ir a cuidar a ancianos, pero los hombres no van con ese proyecto laboral. Ellos quieren trabajar en otras actividades, ¿no?, digamos, así, masculinas como mecánica y otras, ¿no? Pero al ver en su situación irregular,
Entonces ellos ven como una alternativa cuidar ancianos, pero solo temporal, no es parte de su proyecto de vida, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que ya tienen tan naturalizado y como ellas se consideran especialistas en el cuidado, entonces van con este proyecto de vida, que es muy distinto. Pues sucede mucho, especialmente desde los estudios de masculinidades ya llaman la atención sobre este aspecto de que existen como roles o tareas o profesiones que han sido históricamente feminizadas, pero el momento en que son adquiridas por los hombres, adquieren otro tipo de prestigio. Claramente, por ejemplo, la cocina, ¿no? Cuando cocinas, eres cocinera, pero si eres hombre, eres chef. Exacto. ¿No? Entonces, ¿sucede lo mismo en el trabajo del cuidado? Totalmente de acuerdo, Daniela. Tienen labores diferenciadas. Para empezar, al hombre se le contrata desde el perfil del varón fuerte, musculoso, ¿no? Porque los ancianos, ¿no? Como son hombres que pierden la movilidad en la mayoría de los casos, entonces ellos les ayudan en la movilidad y en el paseo, cuestiones físicas de movimiento. Es desde esa perspectiva, ¿no? Del hombre fuerte, ¿no? Y a la mujer se le contrata, empecemos por el rango etario, ¿no? La mujer ideal es desde los 35 hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque te demuestra que ha sido madre, ha cuidado hijos, ¿no? Sus papás. Por ejemplo, las mujeres inmigrantes, esos jóvenes, les es muy difícil conseguir trabajo cuidando a ancianos porque dicen, pero tú no tienes hijos, ni siquiera, no sabes cómo cuidar, ¿no? Desde la naturaleza de los cuidados. Entonces, a la mujer se la contrata como una mujer que va a suplir las 3 dimensiones del cuidado, ¿no? Que es físicas, que es todo, ¿no? Alimentación, aseo, ¿no? Emocionales, afectivas, porque conlleva ese trabajo, ¿no? Los ancianos son muy dependientes, y esta dimensión moral, ¿no? Porque se las posiciona y le dicen, él es tu papá. Entonces tienen que cuidarlo desde esa lógica, ¿no? Por ello la mujer tiene que tener bastante respeto desde este enfoque de la familiarización, ¿no? Entonces al hombre se le contrata como simplemente un trabajador para la movilidad. Él no tiene que suplir ninguna necesidad más allá de esta movilidad en la cuestión física, ¿no? Y era interesante, como te decía, ¿no? Que los hombres, cuando les entrevistaba, ellos me decían, yo ejerzo el rol de enfermero o yo soy cuidador, ¿no? Pero las mujeres, ¿cómo se denominan? Solamente como amas de casa o trabajadoras, ¿no? Del hogar. Entonces ellas no se visibilizan desde esa parte de estatus como los hombres. También porque a las mujeres para contratar no se les exige ningún tipo de conocimientos más allá de su ser madre, ¿no? Ser esposa. De su propia experiencia de materna, ser mujer, digamos. Claro. Y también los españoles tienen muy claro de que en toda esta parte de Latinoamérica las mujeres tienen muy presente esto de la familiarización, el respeto, ¿no? Al hombre, a la autoridad, entonces se les contrata por ese lado. Y a los hombres, para contratarles, se les exige que ellos puedan certificar sus conocimientos en geriatría, un poco de gastronomía, si es que lo van a hacer. Entonces, desde ahí el hombre adquiere mayor legitimidad, prestigio social y por ende mayor remuneración. Y otra diferencia sustancial es que los hombres, como solo se encargan de la movilidad física, solo trabajan por horas. Y son mejores remunerados. Y les pagan por hora, ¿no? Y trabajan como externos. Entonces ahí vemos algo bien vital de la división sexual del trabajo, cómo posiciona a las mujeres en el espacio privado, que es el doméstico, ¿no? Allá las mujeres, todas en general, trabajan como internas. Ahí el régimen es interno y externo, ¿no? El interno es el que tiene que estar las 24 horas con el anciano, supliendo todas las necesidades que te dije, y el externo por horas, que lo ejerce el hombre. Es así que las mujeres que trabajan se las pasan todo el tiempo en el espacio privado y los hombres tienen acceso al espacio público, ¿no? Entonces, bien delimitado y demarcado. Pero igual ahí hay como, o sea, tienes como esta postura, hay esta postura esencialista, ¿no? O Claro. sea, de considerar que las mujeres, porque son mujeres y su experiencia de ser mujer ya le da las capacidades necesarias para ser cuidadora, ¿no? Pero tiene que pasar por este proceso de la maternidad. Claro. Y ese es uno de los factores que en América Latina, por ejemplo, todavía mantiene el trabajo del cuidado, digamos, invisibilizado, claro, no remunerado, al menos no cuantificado. ¿Qué piensas sobre este debate de qué hacemos con el trabajo del cuidado? ¿Lo reconocemos, lo cuantificamos, lo pagamos? ¿O no, porque eso sería entrar en una lógica capitalista de las relaciones sociales y de las relaciones de cuidado
y los vínculos que no deberían ser mercantilizados. Yo creo que para empezar se tiene que trabajar desde a nivel, yo siempre digo a nivel micro y macro. A nivel micro, desde estas relaciones sociales, familiares que se han establecido, que han naturalizado todas las tareas domésticas de cuidado y atención a las mujeres. Tiene que haber corresponsabilidad entre el varón y la mujer. Entonces necesariamente necesitamos deconstruir todo esto, ¿no? Porque si entramos a la lógica ya vamos a pagar, va a ser un trabajo remunerado, vamos a tener la misma figura que en España o en Europa. Remuneramos, pero quienes trabajan y quienes ejercen ese trabajo, las mujeres. Y seguimos reproduciendo lógicas, ¿no es cierto?, de división sexual del trabajo y de roles de género. Entonces nada sirve pagar si es que vamos a seguir en esencia con eso, ¿no? Entonces yo creo que parte de esta lógica de deconstruir, ¿no? Y la corresponsabilidad que tienen que ejercer el hombre y la mujer en todo lo que es las tareas domésticas y el cuidado de la vida, ¿no? Pero si nos referimos específicamente a temas de cuidado, y hay otros estudios que ya dicen, ¿no? O sea, realmente se trata de sostenibilidad de la vida de las personas y debería profesionalizarse estas áreas, no se las puede tomar, ¿no?, así nomás, como que contratar a alguien solo por naturalizar o feminizar a las mujeres, ¿no? Entonces, esa sería como la vía también. Bueno, podemos partir en Latinoamérica, por ejemplo, que aún no se está, yo creo, aún visibilizando, porque aún las mujeres siguen ejerciendo en el espacio privado estos roles, ¿no? La atención, el cuidado, ¿no? Entonces, también en Latinoamérica hay esta lógica de familiarización muy fuerte, ¿no? En Europa, por ejemplo, es común que tú puedas dejar a tu familiar, ¿no?, en un centro de residencia. Si aquí lo haces, por más que tengas posibilidades económicas, estás mal visto, ¿no? Porque no puedes cuidar a tu familia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en Latinoamérica se tiene que trabajar en eso, trabajar desde lo micro, ¿no? Desde la parte de educación, de construcción, de roles de género, ¿no? De la corresponsabilidad. Sí, según tu experiencia, a ver, te lo planteo, por ejemplo, la Silvia Federici dice, hay que remunerar ese trabajo, pero no como un fin, sino como una perspectiva política, porque el solamente plantear, el remunerar el trabajo, y no sé, o sea, yo entiendo que como por ejemplo no se trata de contratar personal externo, sino remunerar a tu propia pareja que se encarga del trabajo del cuidado dentro de tu casa, ¿no? Claro. De mantener la ropa, de la cocina, del cuidado de los hijos, etcétera. Y si eso se cuantifica y tienes que remunerarla, entonces hay toda una reflexión precisamente en cuanto a los roles de género, partiendo por bases esencialistas, ¿no? De considerar de que esos roles son propios de la mujer y estos roles son propios del hombre. Entonces, dice ella que le quitas ese estatus de natural, ¿no? Esa naturalización de esos roles, y se plantea como una perspectiva de transformación radical de las relaciones de género. Claro, tendría que llegar a ese punto, porque si hablamos, por ejemplo, de en cuanto a usos sociales del tiempo, de la hora, o sea, es un trabajo, ¿no? Y, o sea, si hablamos a nivel general, para las personas es bien importante, para el desarrollo de un país es bien importante ese trabajo productivo, pero este trabajo reproductivo que está totalmente invisibilizado, o sea, no hubiera, hablamos económicamente de desarrollo ni nada, si no hubiera este trabajo reproductivo. Claro. Entonces, si esto no se les reconoce ni nada, entonces vamos a seguir lo mismo, ¿no? Yo creo que había uno de los aspectos que eran bien interesantes que mencionabas de tus hallazgos, cuando me has dicho por primera vez que, bueno, entonces las mujeres no se les cualifica, no necesitan certificar que ya saben cuidar, porque ya se da por hecho, por sentado que saben cuidar, y a los hombres sí. Claro, detrás de esa como facilidad de las mujeres para encontrar trabajo, en realidad hay una desigualdad, porque esas capacidades o esa certificación que tienen los hombres implica mayor remuneración. Remuneración, prestigio social y legitimidad. Porque como te digo, los hombres son cuidadores o enfermeros. Claro. Y las mujeres, ¿no? Despectivamente allá las dicen la chacha, como la criada, ¿no? Claro. Entonces les da, ¿no? Por eso hablamos de profesionalizar estos espacios, ¿no? Pero también ahí hace la crítica mismo, porque hemos esperado a que los hombres ingresen para profesionalizarlo.
¿no? Incluso había unos estudios, ¿no?, que hizo una investigadora de los cuidados, pero en la atención a niños, ¿no? Y que decían que para desfeminizar este espacio de cuidado de niños, han tenido que cambiar el nombre a educador, para que el hombre se sienta como más atraído y no cuidador de niños, ¿no? Y que tenga esa plusvalía, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? A veces se ha tenido que esperar a que se inserte el hombre para decir, si el hombre se capacita, que la mujer también se capacite, que adquiere conocimientos en geriatría o en gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, se ha tenido que esperar a que el hombre ingrese para legitimizar y para hacerlo más profesional. Y por eso también hablamos de que cuando se tenga que, al profesionalizar, se tenga que, el trabajo de cuidados, exigir tanto al hombre y a la mujer ciertas competencias mínimas, ¿no?, de geriatría y otras, y no se evalúe por sexo. Pero además estandarizar la remuneración, claro, también, ¿no? Sí. Y también es lo que te decía, ¿no? Si bien los hombres tienen cierta legitimidad, ganan mejor y todo, pero les cuesta entrar a este espacio laboral. Para una mujer es fácil tener la confianza, ¿no? Porque es mujer, la ven, ya sensible, amorosa. Somos naturalmente buenas. Exacto, ¿no? Mientras los hombres, o sea, imagínate, o sea, que un hombre cuida a una mujer, por ejemplo. No, claro. Es casi imposible, es nula su entrada. Y cuando logran ingresar a este espacio, sí adquieren legitimidad, pero es muy difícil que contraten a un hombre por este perfil de que no genera confianza como las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ese también es un obstáculo para los hombres, ¿no? Y hay hombres que en las entrevistas decían, nosotros sí estamos dispuestos a hacer las tareas domésticas, pero les limitan solamente a ese trabajo. Claro. ¿Y tú crees que hay algún tipo de reflexión o algún tipo de, incluso de cuestionamiento a la manera en que ellos veían su propia masculinidad después de tener que hacer trabajos de cuidado, que se replantean? ¿Crees que eso igual trastoca un poco sus relaciones interpersonales, tal vez sus dinámicas familiares? Sí, totalmente cambia. Me acuerdo que había un hombre, ¿no?, al que entrevistaba. Él me dijo desde el comienzo, ¿no?, desde que he llegado a España, realmente ha cambiado mi vida, porque para empezar no tenía trabajo y tenía que depender económicamente de mi esposa, yo que era el proveedor en mi casa, y eso sí muy duro para mí, entonces cambian las relaciones. Pero sí, al ejercer sus otros trabajos feminizados, totalmente va a cambiar su perspectiva, ¿no? Porque ellos igual reflexionaban y decían, queremos también trabajar en estos espacios, pero se nos niega, ¿no? Es nulo. Entonces se reconfigura sus relaciones, incluso familiares, porque como estos hombres ejercen, por ejemplo, trabajo por horas, y hay migrantes que van con sus familias, ellos tienen que responsabilizarse de sus hijos, de la atención de su familia, porque sus esposas están trabajando de internas, están todo el día fuera de casa, entonces se reconfigura el ejercicio de su masculinidad, ¿no? Totalmente. ¿Cuál crees que ha sido, tú podrías identificar como tu principal aporte o tus principales aportes de tu investigación? Yo creo que ha sido trabajar esta investigación conjuntamente con los hombres, porque en la revisión de la literatura que realicé, todas las investigaciones estaban desde la voz femenina y muchas de ellas solo se quedaban en la victimización, ¿no? Y en la típica crítica, ¿no?, que ¿no?, las mujeres se hacen cargo de sus trabajos y no desde los hombres, ¿no? Entonces creo que ese es el principal aporte que hago, y el poder visibilizar el trabajo de los hombres en este espacio, y no solo desde esta perspectiva, ¿no?, de la legitimidad que ellos tienen, sino también las barreras y limitaciones que ellos tienen al ejercer este trabajo, ¿no? Lo que te decía es la participación de ellos es casi nula porque no les permiten ingresar, ¿no? Les tienen la barrera ahí, ¿no? Las desigualdades que también ellos tienen porque ellos quisieran realizar otras actividades, pero también les anulan. Y al final al hombre se le ve solo como un objeto de carga, en esos términos, ¿no? Se le ve como una persona sin sentimientos, o sea, sin emociones, solamente como eso, ¿no? Entonces, ese creo que es el principal aporte, y creo que se tienen que continuar investigaciones. Yo planteaba de cómo conciben también ellos el cuidado y la reconstrucción, ¿no?, de masculinidades y feminidades desde el ejercicio de los hombres, ¿no? Y también otro tema que yo planteaba es que ya de una vez se tenga que analizar este trabajo de cuidados más allá de los sexos, pero como te decía, es un trabajo que no tiene, en España, por ejemplo, es una cualificación 0.
¿no? O sea, totalmente desprestigiado. No, las personas que ejercen ese trabajo no tienen ningún derecho laboral, nada, ¿no? No pueden, lo que ya lo llaman como cotizar, que es como para tener una jubilación, no, porque no está dentro del sistema laboral. Pero, disculpa, ¿tú crees que esto es posible? Es decir, analizar una problemática que está además tan transversalizada y marcada por el género. ¿No crees que más bien sería como obviar ciertas otras formas de desigualdad que interactúan con la problemática, si es que no se toma en cuenta género? Porque de hecho, incluso tú al tomar en cuenta migración, estás tomando también origen étnico, también clase social, ¿no? Claro. Toda esta visión, enfoque teórico y metodológico del feminismo, que es la interseccionalidad. Exacto. Entonces, ¿no crees que es riesgoso decir que hay que analizarlo independientemente del género? No me refiero que se debe que analizar independientemente del género, sino que me refiero que si bien ya han habido estudios que han visibilizado, ¿no es cierto?, el rol reproductivo de la mujer y todo aquello, la feminización de la pobreza en nuestros espacios, ahora es tiempo también de ver, ya de reconstruir este espacio desde ambas visiones, del hombre y la mujer, por un lado, pero por otro lado también hay que verlo como un trabajo, ¿no? Porque, bueno, acá no, tal vez en Latinoamérica, pero en Europa es un trabajo remunerado, pero no está bajo las mismas condiciones sociales que otros trabajos. Claro, que deberíamos pensar, por ejemplo, que las cualificaciones deberían ser exigidas sin importar si se trata de un hombre o si se trata de una mujer, o el trabajo o la remuneración debería ser idéntica por la misma cantidad de horas, por el mismo tipo de trabajo, ¿no? Pero sigo pensando en que hay ciertas particularidades en eso. Por ejemplo, respecto a lo mismo, ¿no? Respecto al género y la accesibilidad, por ejemplo, a capacitarte. Claro. Ahí ya tendríamos que ver como otras cosas, ¿no? Claro. Pero coincido en que efectivamente se lo tiene que ver como un trabajo. Exacto. Y que la remuneración debería ser equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y el acceso y las posibilidades también. Sí, me refiero, y más allá del género, me refiero como trabajo como tal, ¿no? Como te decía, tiene un nivel de cualificación 0. ¿Y por qué tiene un nivel de cualificación 0? Porque, por lo mismo, ¿no? Como es un trabajo que no se requiere ningún conocimiento más allá del ejercicio de ser madre, entonces, ¿qué vamos a cualificar? Entonces, por eso me refiero, ¿no? Profesionalizar para que tenga una cualificación, en este caso hablando en el contexto de España, ¿no? Si tuviera alguna cualificación, por ejemplo, hasta la misma gente, los mismos hombres y mujeres nativos de Europa podrían ejercer ese trabajo. Pero como no tiene ningún tipo de cualificación, entonces derechos laborales ya más a ese lado, ¿no? Y se trata de reconocer este trabajo que socialmente está invisibilizado y eso ha hecho que cale, ¿no? A que laboralmente, políticamente esté invisibilizado. Y desigual, además. Totalmente. Bueno, Jazz, ha sido un placer conversar contigo. No habíamos tenido oportunidad de hablar tanto tiempo de tu tema de investigación. Seguramente vamos a tener otras oportunidades para invitarte y seguir profundizando el tema, porque además en Bolivia ahorita es un tema que está en la agenda pública y se están haciendo varios esfuerzos para incorporar la noción de corresponsabilidad, ¿no? Incluso creo como ley municipal impulsada por, ¿no?, algunas instituciones. Entonces te agradezco una vez más el estar presente hoy día y bueno, muchas gracias a ustedes que nos están viendo y hasta la próxima.